siempre he dicho, y cada vez que daba discursos a los educadores, les decía, si hay dos profesiones que yo creo que tienen la mayor responsabilidad humana, es la del médico y la del educador. Soy María Gilda Castellano, de profesión socióloga. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela. En esa misma universidad trabajé durante 32 años. Interminables serían las palabras para intentar describir a una de las mujeres más importantes para la historia política y educativa del país. Hoy, Notables se complace en presentar a María Egilda Castellanos de Jostran. A mí la playa me encanta. Y yo soy de Puerto Cabello, mi madre era de Puerto Cabello. Y esto me recuerda a mi niñez, me recuerda a los momentos felices de todo mi tiempo de adolescente. He sido feliz, entendiendo que la felicidad, primero, no es completa y segundo, no es eterna. María Gilda Castellanos nació un 4 de enero, en el seno de un hogar repleto de amor y solidaridad. Segunda de 3 hermanos. Sus padres fueron Pedro Castellanos Montero y Guillermina Ágreda de Castellanos. Creció dentro de una estructura familiar muy típica de la época, muy religiosa, y luego posteriormente ella poco a poco fue buscando su camino, fue buscando su identidad, ¿no? En donde estudié los primeros grados y hasta el tercer año de bachillerato, era un colegio muy rígido, era un colegio de monjas, porque mi mamá era muy católica, era casi beata, mi mamá era casi beata, de tal manera que éramos una familia muy religiosa. Pero esas monjas, como todas, yo me imagino que son todas así, eran muy rígidas y no permitían que uno preguntara cosas, todo uno tenía que aprendérselo de memoria. Y entonces yo siempre he sido muy contestataria, de tal manera que yo siempre preguntaba, ¿por qué? Cada vez que me decían algo, ¿por qué? Y cada vez que yo preguntaba por qué, me decían, ¿por qué es así? Yo le decía, no, porque es así, no, tiene que haber una respuesta. Entonces me decían, a la campana. La campana era el castigo que nos daban. Había una campana que sonaba a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, y me imagino que a las 6 de la tarde, donde ya yo no estaba allí. Entonces nos paraban debajo de la campana y teníamos que estar paradas allí, arrodilladas, primero arrodilladas, debajo de la campana. Yo nunca he podido aprenderme nada de memoria porque yo todo lo tengo que comprender para poder expresarme. Ella desde un principio, desde su niñez, se trazó una meta y la cumplió por encima de lo que fuese. O sea, sin tener nada en que apoyarse en ese momento, ha surgido como lo hizo y ha ganado muchísimos terrenos en su profesión. ¿Y qué ven ustedes ahí? Maestra Isabela. ¿Qué están viendo? La foto de la graduación de bachiller. La foto. Aquí. La foto de... ¿Reconoces a tu abuela, Carlos? Imagínate, búscala. Aquí está la abuela. Aquí no estoy yo, son los varones, nada más. En ese momento ella cuenta que mi abuela le decía que no, que ella tenía que quedarse en Puerto Cabello porque ella tenía que ayudarla, porque mi abuelo se había muerto y mi abuela había quedado sola y ella tenía que ayudar económicamente a la familia. Sin embargo, mi mamá, con el carácter que siempre tuvo fuerte, ella decidió que ella no iba a hacer eso porque ella tenía que estudiar y esa era la manera como ella iba a poder en adelante ayudar realmente a su familia. Y así se vino a Caracas sin nada, con lo poco que tenía, y fue a la Universidad Central y allí comenzó sus estudios. Ella me dice que ella quería estudiar medicina, sin embargo, como ella estaba consciente que no iba a poder estudiar y trabajar a la vez porque era una carrera que le exigía mucho, ella decidió irse por sociología. Pero en realidad no podía ser médico porque yo tenía que mantenerme estudiando en Caracas, yo tenía que trabajar para poder estudiar. Y medicina exige toda la dedicación. De tal manera que me decidí por sociología. ¿Por qué me decidí por sociología? Como de nacimiento, quizás de mi formación de niña, tuve mucha sensibilidad social. Siempre estuve pendiente de los demás, siempre estuve pendiente de los otros,
Me molestaban las injusticias sociales. A la doctora María Gilda Castellano la conocí desde siempre. Como educadora busqué sus conferencias, sus ponencias, sus trabajos, cuando ella era profesora de la Universidad Central de Venezuela. Yo siempre que he ido a la Universidad Central de Venezuela, después de graduada, que me he invitado a dar conferencias, incluso después de jubilada, siempre he dicho esto: yo lo que soy, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista político, se lo debo a la Universidad Central de Venezuela. Porque la Universidad Central de Venezuela, en aquella época que yo estudié, era realmente una efervescencia de ideas, de conocimientos. Ella estudiaba en la escuela, en la Facultad de Humanidad, yo estudiaba en la Facultad de Derecho. María Gilda para mí significa o representa una hermana altamente estimada, altamente querida, ética primordialmente, y una gran consejera en todos los sentidos. ¿Y cuál consejo me ha dado María Gilda con su conducta y con sus acciones? Mira, ella es leal, es solidaria, es recta. Su conducta, su comportamiento, su ser y su hacer, allí están los consejos de María Gilda Castellano. Todos los días estudio, todos los días estoy estudiando, porque yo creo que uno aprende durante toda la vida. Yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana. Me encanta el café negro. Me desayuno, me tomo mi café viendo el paisaje, veo mis matas. Realmente yo me debo a esto, pues. Yo me debo a mi trabajo como investigadora, a mi trabajo como profesora, a mi trabajo como intelectual. Su espíritu inquieto y su pasión por la lectura la convirtieron en una estudiante notable. Te miro a los ojos y rezo. Al regreso, seguiremos indagando en la vida y en la trayectoria de esta maestra. Volvemos en instantes. Uno aprende durante toda la vida, uno aprende hasta que se muera, hasta el día que se está muriendo está aprendiendo. Se graduó en la Universidad Central de Venezuela, de socióloga con doctorado en educación, además de sus posgrados en demografía, historia, entre otros. Qué orgullo haberla tenido como tutora. Isabel Carbona, Caracas, diciembre de 1999. Castellanos ha llevado con responsabilidad y entrega un gran número de cargos, entre los que destacan como primera viceministra de Educación Superior del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entre los años 2000 y 2002 y primera viceministra de Políticas Académicas del Ministerio de Educación Superior entre los años 2002 y 2003. Pero tendríamos que revisar para poder entrar en todo lo que estamos planteando. Fue la rectora y fundadora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Una intelectual no solamente de dilatada trayectoria, sino una intelectual absolutamente comprometida, de muy alto nivel y además con planteamientos revolucionarios, transformadores en el campo de la educación universitaria. Bueno, 30 años de docencia universitaria, dirigió programas de posgrado dentro de la Universidad Central de Venezuela, luego fue viceministra de Políticas, viceministra de Políticas Académicas del Ministerio de Educación, luego viceministra de Políticas Académicas, Ministerio de Educación Superior. El momento en el cual el presidente Chávez me llamó para ofrecerme ser rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Empezamos a trabajar en el proyecto de lo que fue después, que no sabíamos que se iba a llamar así, la Universidad Bolivariana de Venezuela, porque el nombre de Universidad Bolivariana de Venezuela se lo colocó el presidente Chávez. El presidente Chávez conversaba con nosotros sobre cuáles eran las áreas de formación que a él le interesaba que tuviesen primero.
el presidente Chávez me había estado llamando en la madrugada a mi celular, pero yo tenía el celular apagado. Entonces el doctor Navarro me llama como a las 7 y me dice, te va a llamar el presidente. No me dice más nada, te va a llamar el presidente. Ten el teléfono prendido o el teléfono de tu casa, atiéndelo. Le digo, está bien, no hay problema. Entonces me llama, María Gilda, ¿cómo estás? Ya yo tenía muy buena amistad con el presidente Chávez, cada vez que nos veíamos. Mi esposo había estado enfermo, había tenido un conato de infarto, había tenido un infarto y él se preocupó mucho por mi esposo. No lo conoció nunca, pero siempre me preguntaba, ¿cómo está tu esposo? Él era así, él era un hombre realmente humanitario, humilde, un hombre que realmente se preocupaba por todo el mundo. Y bueno, entonces me llama y me dice, hola María Gilda, ¿cómo estás? Mira, te estuve llamando en la madrugada. Le dije, ay, presidente, dispensa, yo tenía el teléfono, yo estaba durmiendo. Entonces a mí no entiendo, me dice. Pero de ahora en adelante no lo puedes apagar. Le digo yo, bueno, no, ¿y por qué? Me dice, bueno, porque yo quiero que me acompañes como primera rectora de la Universidad Bolivariana. Le dije, presidente, usted me está dando una gran responsabilidad, pero lo acepto y se lo agradezco. Pero además ha sido una excelente profesora y maestra para sus alumnos, para sus hijos y para sus nietos. Ha sabido ser una maravillosa compañera para mi padre y para nosotros. Y es un ejemplo de cómo se puede ser de todo y de todo un poco, pero todo bien hecho. Ese día realmente para mí fue primero una gran alegría, porque yo había trabajado con un equipo en la elaboración de ese proyecto y en realidad no pensaba que yo iba a ser elegida para ser la primera rectora de esa universidad, que ya, bueno, ya yo la quería, pues. Y ella es un ejemplo de una persona que ha hecho que la educación superior en Venezuela sea mejor. Ese trabajo constante y esa visión de tratar de que la educación superior mejore cada día y que es uno de los elementos básicos para que Venezuela crezca, pues, para que Venezuela se desarrolle. Y me llamó María Gilda y me dice, me acaba de llamar el presidente a las 7:30 de la mañana. Hoy es el evento para la creación para inaugurar la Universidad Bolivariana en Chaguaramo y me acaba de llamar el presidente para notificarme que yo soy la rectora fundadora. Me sorprendió la llamada, a ella le sorprendió obviamente y la forma como actuaba el presidente Chávez, porque llamaba intempestivamente. Así fue, me vine a los 2 días y me dijo, te vas conmigo para la universidad como consultor jurídico. Y allí comenzamos a trabajar, ya no en el ministerio, sino en la universidad. Que uno tiene que estar en lo que tú sabes que puedes hacer, que tú sabes que puedes aportar, que tú sabes que no vas a fracasar. Porque ¿qué hace uno? Hay un cargo por un cargo. ¿Qué son los cargos? Los cargos no son nada. Los cargos lo que traen es responsabilidades y trabajo, si uno realmente los hace bien y se dedica, ¿no? Con una profunda sensibilidad social, María Castellanos comenzó su lucha a favor de los más necesitados desde la trinchera izquierdista representada por la Juventud Comunista de Venezuela durante la década del 70. A medida que avanzaba y ampliaba sus conocimientos, aumentaba también su afán por aportar un cambio para lograr el desarrollo de la educación del país. Los estudiantes, que eran muchachos realmente desfavorecidos desde el punto de vista social, cultural, etcétera, y que me decían incluso que cómo iba a ser yo para que esos muchachos rindieran cuando venían de todo eso, de esa historia. Yo les decía, no, yo estoy, primero es mi reto, y en segundo lugar, yo estoy segura que todo el mundo tiene potencialidades. María Gilda Castellanos está reconocida en el corazón de los universitarios, en el corazón de los maestros, porque ha sido maestra de maestros. Hemos conocido a la doctora Castellanos en sus facetas de educadora, investigadora y escritora. Estudiar es algo tan importante, se los digo a ustedes. Estudiar. Tu papá, tu mamá, tu tía, todos estudiaron y todos se graduaron. Todos son profesionales exitosos. Todos son profesionales dedicados a su profesión. Todos son profesionales que respetan a los otros, que quieren a los otros, que saben que la profesión que tienen es una profesión
de una gran responsabilidad porque tu papá es médico y tu mamá también. La realidad actual que estamos viviendo pues es una realidad dura en el sentido de que hay muchos valores que se han ido perdiendo y uno de los valores más importantes que ella representa y que es justamente la honestidad, una mujer honesta. Donde sigue dejando un aporte invalorable. Ella es y será siempre la notable María Gilda Castellanos para los educadores que sabemos apreciar ese tesoro de mujer y de intelectual venezolana. En la siguiente parte podremos conocer más de la vida de este notable. No te lo pierdas. La educación es un proceso fundamental para la formación integral de los seres humanos. No solamente para formar desde el punto de vista científico-técnico, sino fundamentalmente para formar en valores, para formar en comportamiento, en hábitos, en creencias positivas para lo que nosotros consideramos que debe ser el país. Mira, Isabel, ¿y cómo te sentiste con las Olimpiadas? Bien. Bien. ¿Fue un juego para ti? Sí. Sí. El colegio te dijo que fuera porque eres buena alumna en matemáticas y fuiste, ¿no? Y lo tomaste como que como un juego, ¿cómo lo tomaste? Sí. Como experiencia. Uno trabajando, esforzándose, estudiando, puede lograr las cosas que le permiten vivir, que es lo más importante. Su amor y pasión por el estudio y la investigación le han brindado muchos títulos y altos cargos, pero más allá de eso, es poseedora de un sinnúmero de reconocimientos. El año sabático que le encontró a ella no fue para descansar, fue para formarlo sobre la universidad. Las redes que ella creó son la base posteriormente de las aldeas universitarias. Es un ejemplo para los profesores universitarios, es un ejemplo para los educadores, es un ejemplo para los investigadores. María Gilda Castellanos, en este momento ya jubilada de la Universidad Central, donde estuvo más de 40 años, María Gilda Castellanos sigue con una frescura intelectual, con una altura intelectual, con un nivel intelectual que sigue dándole ese fruto y ese esfuerzo a nuestro país. O sea, no descuidaba nada en ningún momento. Nos llevaba, nos traía, nos llevaba a clases de música, nos llevaba a los estudios, nos ayudaba cuando llegábamos del colegio y teníamos una tarea que hacer y no sabíamos cómo hacerla. Ella también nos apoyaba en ese momento, estudiosa siempre, porque siempre uno la veía estudiando, haciendo un posgrado, otro posgrado, un doctorado, haciendo trabajo, dando conferencias, tanto aquí en Venezuela como fuera de Venezuela, y dándonos ese ejemplo de perseverancia, de trabajo, de honestidad que nosotros hemos adquirido a través de ella. Ha sido capaz de representar a la mujer venezolana en todos los aspectos. Desde el punto de vista profesional, ha sido una gran estudiosa de uno de los elementos más complejos que es la educación superior. María Gilda Castellanos, política, educadora, defensora de la revolución, consecuente con los intereses de los estudiantes y pionera de la nueva educación. María Gilda es una profesora de excepción desde el punto de vista pedagógico. Ella objeta lo que llaman la educación bancaria, que es la educación del alumno que se siente en una silla a escuchar. Bancaria, en un banco sentado. Ella dice que tiene que haber participación, si no, no hay formación. Y cuando me dieron la oportunidad de ser primera viceministra de Educación Superior, le propuse inmediatamente al doctor Navarro elaborar políticas para la transformación de la universidad, de educación superior en Venezuela. Y me di a la tarea de elaborar esas políticas, de publicar esas políticas, de discutir esas políticas con todos los profesores
estudiantes de las universidades, tanto públicas como privadas, de los institutos y colegios universitarios. Donde sigue dejando un aporte invalorable. Ella es y será siempre la notable María Gilda Castellanos para los educadores que sabemos apreciar ese tesoro de mujer y de intelectual venezolano. Creo que María Gilda es una notable por muchas razones. En primer lugar, por su capacidad académica. Ella tuvo 30 años en la Universidad Central dando clases. Dirigió posgrados en la Universidad Central. El récord de ella, el registro de ella, el transcurrir académico de ella como profesora la llevó a ser la fundadora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Luchadora incansable por la justicia social, su legado es y será siempre garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda su vida para todos. Durante 14 meses que estuve en esa universidad, dirigiendo esa universidad, pude mostrar que realmente el proyecto es viable, que es perfectamente posible que en Venezuela se cree otra universidad con otros valores diferentes, con otra forma de actuar, que rompa con la lógica disciplinar, que realmente atienda al desempeño estudiantil. Creo que puedo continuar dando todo lo que yo tengo, todo lo que yo sé, todo lo que he estudiado, todas las experiencias que he tenido. No me las voy a llevar, las tengo que dar, tengo que lograr que otros aprendan conmigo. Mira, mi mamá es tan fuerte y tan constante en las cosas que nosotros habíamos planificado hacer un viaje para acompañarnos todos íbamos hacia el norte del continente. Y lamentablemente unos meses antes de ese viaje, ella tuvo una complicación de una cirugía que habíamos realizado en la columna y tuvimos que reintervenirla. Y sin embargo, a pesar de eso, mi mamá, cuando nos íbamos en diciembre, quiso acompañarnos. O sea, no nos quiso dejar solos. Y aquel viaje fue una travesía larguísima porque nos fuimos a través de una isla del Caribe y pasamos, bueno, como 18 horas volando. Y a pesar de que todos estábamos muertos de cansancio y todos queríamos ya acostarnos, etc., mi mamá se bajó de ese carro y no dejó de apoyarnos y de estar y de seguir con nosotros a pesar de todo eso. Mi mamá disfruta mucho cada momento, atesora cada segundo. Y para ella era más importante ese viaje con sus nietos y su esposo para que ellos pudiesen recordar ese viaje. Porque lo importante es vivir, y vivir la vida con la mayor alegría que uno pueda darle a esa vida, ¿no? Superando todos los obstáculos que se le presentan, porque hay muchísimas piedras en el camino de cualquier vida, no hay ninguna vida fácil. María Gilda Castellanos es y será siempre notable.